Buenos días, doctor Gamarra y compañeros. Esta oportunidad vamos a presentar el tema de determinación del hematocrito a cargo del grupo 3, laboratorio hecho la clase pasada. Como podemos observar en una pequeña introducción del hematocrito es que va a representar el porcentaje de los glóbulos rojos o eritrocitos de una muestra de sangre, y estos glóbulos rojos van a transportar el oxígeno a las células del organismo, y por tanto cuanto mayor sea el hematocrito, más glóbulos rojos en la sangre vamos a tener y mayor va a ser su potencial para transportar oxígeno. En el experimento 1 vamos a conocer los términos del hematocrito y conocer qué son los glóbulos rojos, la hemoglobina, la capa leucocítica. Tenemos también que entender cómo se determina el hematocrito y deducir las implicaciones de un hematocrito elevado o disminuido. También entender la importancia de la correcta eliminación del material del laboratorio que estaba en contacto con la sangre. Esto se realizó en el PhysioX. Como podemos observar, esto es una imagen del experimento con la centrifugadora, el instrumento para medir el hematocrito y la muestra de sangre de 6 pacientes. Eso llevamos al procedimiento, y el primero fue arrastrar un tubo capilar heparinizado, que es muy importante que esté con heparina, hasta el primer tubo de ensayo. Y esto se va a repetir con cada tubo de las 6 muestras, ¿no? Luego vamos a arrastrar el tubo hasta que la muestra 1 al recipiente del sellador de estos tubos capilares. También arrastramos el tubo capilar a la centrífuga de microhematocrito. Luego vamos a observar el temporizador, que va a estar ajustado en 5 minutos. Y vamos a arrastrar el tubo capilar desde la centrífuga hasta la regla para medir la altura de la columna de sangre. Vamos a poner en guardar datos y ya automáticamente se van a guardar los datos de ese paciente, y eso se repite con lo mismo, con las 5 muestras seguidas. Aquí en la tabla número 1 podemos ver los resultados de las muestras. En la primera es un hombre sano que vive en Boston, en la segunda es una mujer sana que vive en Boston, la tercera es un hombre sano que vive en Denver, la cuarta es una mujer sana que vive en Denver, la quinta y la sexta van a mostrar anomalías con un hombre con anemia plástica, la quinta, y la sexta con una mujer con anemia ferropénica. Bueno, las preguntas que están en la actividad es cómo calculas el hematocrito después de centrifugar la muestra de sangre. ¿Qué indica el resultado de este cálculo? Como ya dijimos que el hematocrito va a calcular la cantidad de glóbulos rojos, entonces los valores normales se van a situar en los rangos de hombres de 40,7 a 50,3, mujeres de 36,1 a 44,6. Por debajo de esto se va a decir que van a poder tener anemia, leucemia, desnutrición, etcétera, diferentes anomalías, y con un hematocrito alto pueden tener cardiopatías congénitas, deshidratación, etc. En la pregunta 2 nos dicen ¿qué es el significado de la capa leucocítica? Bueno, la capa leucocítica, como podemos observar aquí en la imagen, es la que va a representar a las plaquetas y a los leucocitos. Es más que nada esa capa que va a estar por encima de la sedimentación de la sangre. En la pregunta 3 nos dice cómo se señaló en la sección visión general del ejercicio el valor promedio del hematocrito para los hombres si es de 42 a 52% y para las mujeres de 37 a 47%. ¿Qué nos diría si una mujer tuviera un hematocrito de 48? Bueno, existen dos posibles respuestas. Si la mujer es deportista de alto rendimiento, entonces va a tener un alto hematocrito, ya que tiene que tener una cantidad alta de eritrocito y alta de eritropoyetina para que no haga hipoxia. Entonces, también otra opción es por el aumento notable de la testosterona. Al aumentar la testosterona va a estimular la eritropoyesis, así aumentando la hemoglobina y el hematocrito. En el experimento número 2 tenemos el software calculadora de riesgos QTH Trombosis Online, y donde nos dice que tenemos que calcular el riesgo de trombosis, que ha sido diseñado para evaluar el riesgo del futuro de trombosis en pacientes sin síntomas. Como ya nos dio en el caso clínico, presentamos el procedimiento. Es que vamos a poner los datos en la calculadora, como se hizo acá en las imágenes, se puso todos los datos, y entonces sale que el riesgo de trombosis y embolias aumenta si el INR es menor de 2. Cuando más se acerca el IRN es igual a 1, hay mayor riesgo, ¿no? Y esto significa que el paciente no está coagulando en absoluto. Dentro de las discusiones tenemos que los resultados obtenidos se mencionan en la tabla número 1 que ya vimos, donde primero se aprecian las notables diferencias en los valores de hematocrito. Quienes tienen los mayores valores van a ser la paciente que vive en Boston y en Denver.
y con la hormona eritropoyetina. También se muestran los valores de hematocrito de enfermedades con las personas que tienen de hematocrito 19 y 32, y esto se puede explicar porque tienen una anemia plástica o una anemia ferropénica. En conclusiones, vamos a tener que es importante saber el hematocrito, su definición, para que así podamos diagnosticar a pacientes futuros cuando llegan a nuestra sala de consultas si tienen cualquier anomalía como anemias o simplemente un descuento en sus glóbulos rojos. Y también respecto a la pregunta número 3, se entiende que es normal un aumento elevado de hematocrito 48 en una mujer, salvo afectaciones previas, como ya dijimos, que esta mujer sea deportista o que tenga alta cantidad de testosterona. Los artículos científicos y la revista científica.